Génesis 25, verso 29 dice: un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom, que es rojo. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Capítulo 27, verso 22. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: ¿en serio eres hijo de Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma, y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió, también le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Amén. Dos instantáneas en la vida de Jacob, que le ocasionan problemas serios y que lo van a llevar a necesitar un cambio. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos preguntado? ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, te has preguntado: ¿qué debo hacer para cambiar? ¿Te lo has preguntado alguna oportunidad? Yo me lo he preguntado y me lo sigo preguntando. ¿Qué debo hacer para cambiar? Comúnmente esta pregunta nos la hacemos cuando hemos recibido o hemos sufrido las consecuencias negativas de nuestros propios actos, nuestras debilidades o de nuestros errores. En algún momento de nuestras vidas nos hemos equivocado, haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, pues creemos muchas veces que tenemos la razón en lo que actuamos. Y todo esto ocurre a causa de nuestro ego, por nuestra tosudez, por querer hacer las cosas de acuerdo a nuestros propios intereses, sin pensar en las consecuencias. Y este comportamiento egoísta, iglesia, es parte de la naturaleza humana, siendo la causa de la mayoría de nuestros conflictos. Sí, mi hermano. Y un ejemplo de esto es la vida de Jacob, el patriarca de Israel. Si analizamos la vida de Jacob, podemos ver una vida llena de triunfos, claro que sí, pero también de grandes desaciertos a causa de sus debilidades. Y estas debilidades le produjeron persecución, estas debilidades le trajeron dolor, incertidumbre a su vida, le han traído y le han ocasionado preocupaciones, le trajo pérdidas, le trajo tristezas y le trajo amarguras. Si alguien se siente identificado es porque Dios te lo va mostrando, nada más que por eso. Ahora, cuando ya hubo tocado fondo
y no había más nada que hacer, Jacob tuvo que tomar una decisión. O seguía haciendo las cosas a su manera, o decidía cambiar. Y siempre es necesario un cambio para darle un nuevo rumbo a nuestras vidas. Pero para ello necesitamos ser valientes, estar decididos y enfrentarnos a aquello que deseamos cambiar, que muchas veces no es fácil, mi hermano, no es sencillo el cambio. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿qué hizo Jacob para cambiar? ¿Qué fue lo que Jacob hizo para lograr ese cambio? Jacob, desde el vientre de su madre, había sido un hombre marcado. Antes de su nacimiento, Dios había anunciado la grandeza de Jacob y su lugar en la historia, el lugar que iba a tener Jacob en la historia del pueblo de Israel de Dios. Allí en Génesis capítulo 25-23 dice: y él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. ¿Cómo será más fuerte? Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Sin embargo, sus padres determinaron su carácter al nacer llamándolo Jacob, debido a que salió del vientre tomado del talón de su hermano gemelo. En Génesis 25-26 dice: luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Es de saber que el nombre Jacob significa el que toma del talón o el que suplanta. Y por tal motivo Jacob quedó marcado toda su vida, evidenciando en su carácter los rasgos de suplantador revelados en su nombre. Si leemos en Génesis 27-36, con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Qué personaje, ¿no? Este Jacob. Vemos en el relato que esa era la naturaleza del carácter de Jacob. El carácter suplantador de Jacob se vio reflejado en algunos eventos importantes de su vida. Sin embargo, fue principalmente en 2 acontecimientos en donde se demostró la verdadera naturaleza de su carácter. Y la primera, en la compra de la primogenitura de su hermano Esaú, que leímos al principio en Génesis 25, 29 al 34. Y la segunda, cuando engañó a su padre, suplantando a su hermano para obtener la bendición del primogénito, leído también al principio en Génesis 27, 22 al 29. Jacob, mi amado, reflejaba en su carácter que se había acostumbrado a obtener las cosas a su manera, a su modo, a su forma, sin importarle lo que caía a su alrededor. Y aunque sabía que Dios había hecho un pacto con su abuelo Abraham y con Isaac, su padre, él quería ser heredero directo de esa promesa. Él no quería andar por caminos largos, él quería siempre los atajos a esa promesa que Dios le había dado. Y esto lo llevó a obtener las bendiciones de Dios a base de engaños, a base de mentiras, trayéndole graves problemas con su hermano Esaú. En Génesis 27, 41-42 dice así: a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Qué dramática situación en la familia. Por un engaño, por querer una de las partes hacer las cosas a su manera, sin importar
lo demás. Y ciertamente Dios, dice la Biblia, que amaba a Jacob. A pesar de todo, Dios amaba a Jacob y mantenía fielmente sus promesas a la descendencia de Abraham. Allí en Malaquías 1, versos 2 y 3, nos da testimonio del amor de Dios por Jacob, cuando dice: yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, dice el Señor, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Duro pasaje del Señor. Mi hermano, Dios valoraba que a Jacob le importaran las cosas espirituales y que anhelara sus bendiciones. Dios valoraba eso en la vida de Jacob. Sin embargo, Jacob debía aprender a depender de Dios y no de su propia astucia. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, dice Pablo. Y como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Jacob estaba en apuros por la naturaleza de su carácter. Y a esta altura tenemos que decir que la decisión es el primer paso para cambiar. Si vos no decidís cambiar, nunca, mi hermano, vas a cambiar. La decisión es el primer paso para el cambio. Y luego de pasar largo tiempo en casa de su tío Labán, Jacob entonces decidió retornar, volver al territorio que Jehová prometió darle a sus padres. De igual manera, Dios le había dicho que regresara a Canaán, garantizándole que estaría con él. Dios le promete allí en Génesis 31:3: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Esa era la promesa de Dios. Y fue esta decisión la que abrió la oportunidad a Jacob de enfrentarse al cambio que Dios quería para su vida y que le era necesario. ¿Tenés la decisión, mi hermano, en esta mañana de enfrentarte al cambio que Dios quiere para tu vida? Amén. Y que te es necesario, no es un cambio porque sí, no es un capricho del Señor, es un cambio que necesitas hacer. Ahora, luego de cruzar las montañas de Galaad en dirección a la tierra de Canaán, Jacob tuvo que enfrentar una realidad que le esperaba. Él tenía que encontrarse con su hermano Esaú, aquel a quien había engañado años atrás, aquel que se había enterado que lo estaba buscando para matarlo. Y al escuchar que su hermano salía a recibirle con 400 hombres, Jacob tuvo mucho miedo y preocupación. El relato de Génesis 32, verso 7 en adelante, lo cuenta así. Leámoslo. Dice que Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado, por eso dividió en 2 grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar. Se acordó. Se acordó de orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob se acuerda de orar y le recuerda al Señor sus promesas. Saber que Esaú venía hacia él
le trajo a la memoria su mal proceder, trajo a su memoria los engaños, trajo a su memoria esos errores del pasado. Y ahora Jacob se encontraba en un momento crucial. O decidía hacer las cosas a su manera, o dejaba que Dios tomara el control. Para Jacob era hora de cambio. Para Jacob era hora de cambiar. Mirá al que tenés al lado, decile, es hora de cambiar. Quizás no lo conocés y no sabés que Dios quiere cambiar en él, pero no importa, recordáselo. Es hora de cambiar. Y esto se refiere al título de este mensaje, mi amado. Peniel, un lugar para cambiar. Luego de haber orado, de recordarle las promesas al Señor y enviar presentes, regalos a su hermano Esaú, Jacob se quedó solo al cruzar el vado del río Jaboc. Fue en medio de esa soledad donde Jacob inició su batalla por el cambio que tanto deseaba. Y allí se enfrentó a un varón de características espirituales durante toda la noche hasta el amanecer. En medio de esa batalla el ángel tuvo que golpear, cuenta la Biblia, la coyuntura de la cadera de Jacob, ya que éste se resistía a dejarlo. No se podía librar el ángel de Jacob. Jacob se mantuvo sujeto al ángel mientras le rogaba encarecidamente que lo bendijera. Fue en medio de esta insistente lucha donde el ángel decide cambiarle el nombre a Jacob por el de Israel. Y este cambio no solo iba a afectar poderosamente el carácter de Jacob para bien, sino que también influiría en su descendencia de ahí en más. Mi hermano, lee toda esta historia. Esta historia está en Génesis capítulo 32. Léelo en tu casa. ¿Sí? Te estoy dando material para tu devocional, mi amado, aprovechalo. Génesis capítulo 32. Ahora, en este sentido Jacob llamó Peniel al lugar de la batalla con el ángel, ya que el significado de la palabra Peniel es rostro de Dios. Rostro de Dios. Y Jacob necesitaba encarecidamente depender de la soberanía de Dios, y eso implicaba tener un encuentro cara a cara con Él. No iba a haber un cambio verdadero y profundo si Jacob no se encontraba cara a cara con Dios. Y todo esto nos deja una profunda lección, y es que para cambiar el curso de nuestra vida, iglesia, necesitamos encontrarnos verdaderamente frente a Dios. No llevarlo de taquito, no llevarlo en el celular, sino encontrarnos verdaderamente frente a Dios. Amén. Entonces, a esta altura es necesario preguntarnos, ¿qué se requiere para cambiar? ¿Qué se requiere? Sí, está bien, necesito un cambio. Pero ¿qué requiero para cambiar? Y la respuesta a esta pregunta es que decidir cambiar nuestras debilidades, esas debilidades de carácter que a veces tenemos, hacernos dependientes de Dios, requiere que rompamos con aquellos patrones de conducta que hemos adquirido y que son destructivos. Jacob había adquirido patrones de conducta que eran destructivos. Y eso es lo que a veces requerimos, cambiar esos patrones. Esos patrones de conducta nos han llevado a actuar de forma errónea, muchas veces haciéndole daño a los demás y a nosotros mismos, por supuesto. Y por esta razón, para poder hacer un cambio verdadero dentro de nosotros, necesitamos la acción sobrenatural del poder de Dios. Solo Dios podía cambiar a Jacob.
De ser un hombre que obtenía las cosas a su manera, a ser un hombre que ahora obtiene las cosas a la manera de Dios. Se convierte en un hombre dependiente de Dios. Dios siempre ha deseado que el hombre, la mujer, cambie el curso de su camino para poder actuar en su vida de forma maravillosa. Y es por esto que el significado de la palabra arrepentimiento se traduce del griego como cambio de pensamiento, de actitud y de vida. Un verdadero cambio requiere arrepentimiento. Un verdadero cambio requiere un encuentro con el rostro de Dios, como lo hizo Jacob en Peniel. Un encuentro con Dios requiere los siguientes pasos que hizo Jacob para cambiar. Reconocer que hemos hecho las cosas a nuestra manera y nos han salido mal. Someternos a los designios de Dios, luchando con el deseo de hacer las cosas a nuestro modo. Muchas veces aún a veces hasta conscientemente, contra los designios de Dios para nuestra vida. Y las cosas no nos salen. Rogar a Dios por su bendición, la cual representa el inicio de una vida renovada y transformada en su totalidad. Y último, aceptar la voluntad de Dios con humildad, con sencillez de corazón, creyendo firmemente que Él cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Pase a adoración. A modo de conclusión, entonces, definitivamente podemos decir que Peniel no solo representó el cambio de Dios para Jacob, sino para la nación de Israel de ahí en más. Fue en Peniel donde Jacob entendió que ya no podía heredar las bendiciones de Dios si continuaba siendo el mismo suplantador, engañador del pasado. Dios le iba a poner un corte a eso si no había un cambio en la vida de Jacob. Jacob nos enseña que aunque seamos muy astutos, muy vivos, muy sagaces para hacer las cosas, estas siempre nos traerán consecuencias. Solo ante el rostro de Dios en Peniel, mi amado, podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Solo en Peniel se puede cambiar. Solo allí, frente al rostro del Señor, podemos cambiar. ¿Y sabes qué, iglesia? Hoy Dios te está proveyendo ese Peniel. Aprovechalo para decidir cambiar. Amén. Dile al Señor: no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas. Así tenga que luchar noche tras noche, día tras día, meses tras meses. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Amén.